Bien, como les dije, estamos con Rogelio Frigerio, exministro del Interior, actual candidato a gobernador de Entre Ríos, que entre paréntesis me entero que las encuestas dicen que va a ganar. ¿Es así? Bueno, buenas noches. Yo creo que se viene un cambio inexorable en Entre Ríos, como el que ocurrió en otras provincias, ¿no? En Santa Fe, en Chaco, en Mendoza, con el triunfo también de Juntos por el Cambio. Me parece que hay una ola de hartazgo también en la gente, ¿no? De ver siempre a los mismos. En el caso de Entre Ríos, 20 largos años gobernados por los mismos. Cambian de lugares, pero están todos en la misma boleta. Yo voy a ser sincero. Antes de ir al aire, estábamos hablando con Rogelio y él me decía que en Entre Ríos había un caso muy parecido al del chocolate gay, ¿no? Bueno, fue el primer caso que se hizo público, la causa de los contratos truchos, una causa que está en la justicia. Esperemos que en algún momento lo resuelvan, porque ya tiene algunos años. Pero lo que yo te mencionaba era, más allá de la cuestión judicial, a mí no me gusta que la política se meta con la justicia y con las causas judiciales. Lo que a mí me da un poco de vergüenza es que no se haya limitado en nada el presupuesto que va a la legislatura todos los años, cuando se comprobó que por lo menos 40.000 millones de pesos en la legislatura de Entre Ríos fueron a las manos de unos delincuentes. Eso está comprobado, digo, y no ha tenido... Estamos hablando de 40.000 millones de pesos de otra época, es decir, con otro valor, ¿eh? Con un valor muy superior al de... Una vergüenza. Y también esto, en la política hay como un cliché que plantea que no son gastos, todas estas cuestiones vinculadas con los privilegios de la política no mueven el amperímetro, ¿no? Te dicen. Sí, lo que yo decía que... Yo creo que eso es una autodefensa precisamente de aquellos que se benefician de los privilegios de la política, porque vos no podés hacer nada en el Estado si no tenés autoridad moral. Y para tener autoridad moral tenés que cortar con esos privilegios de unos pocos, pero cortar de cuajo. Nosotros en Entre Ríos directamente lo planteamos con mucha claridad. Esos fondos que iban a la legislatura y que se comprobó que iban a manos de unos delincuentes, no tienen que formar más parte de ese presupuesto y tienen que ir a otras cosas, a los caminos que están destruidos, a los hospitales, a las escuelas, a mejorar las condiciones para que haya más inversión y más empleo de calidad en la provincia, pero nunca más al bolsillo de esos vivos. Cuando vos viste las imágenes de Insaurralde, ¿te sorprendió o te sorprendieron esas imágenes o conocías al personaje? A ver, uno en la política ve que hay muchos personajes que viven en un nivel de gastos que no se condice ni con su patrimonio, ni con su historia, ¿no? Porque el mismo Insaurralde plantea que nació en una familia humilde, vivió siempre del Estado. Digo, no es el único caso, hay muchos casos parecidos a ese. No me sorprendió, obviamente, en una situación tan dramática como la que vive la Argentina. En Entre Ríos me dicen todos los vecinos, los comerciantes, nunca vivimos una situación tan terrible como la que está pasando en la Argentina. Y no te hablo de gente joven, ¿no? Te hablo de gente que vivió otras crisis, pero que sienten que esta es la más dura, que es la más compleja. Y en términos, vos que además sos economista, en términos de la economía, ¿es más grave que la del 2001? Bueno, porque la última referencia de gran crisis que tenemos... Sí, te diría que la diferencia es la malla de contención social que existe hoy, que no existía en el 2001 y que genera, bueno, parte de lo que explica este tremendo gasto público que tiene nuestro país. Eso no existía en el 2001 y eso hoy más o menos contiene. Pero ¿sabés cuál es la diferencia respecto al 2001? Hoy sos pobre con un trabajo, incluso con un trabajo formal. Eso en la historia de la Argentina no ocurrió nunca. Si vos tenías un trabajo formal, trabajabas 8 horas por día, 5 días a la semana, no eras pobre. Hoy hay muchos trabajadores formales en la Argentina que están por debajo de la línea de pobreza y eso es un hecho novedoso en términos de crisis en nuestro país, ¿no? Y por supuesto nunca tuviste tanta cantidad de pobreza, ¿no? El 60% casi de los jóvenes en la Argentina son pobres. En el caso nuestro, en Entre Ríos, lo conocemos muy de cerca porque tenemos la ciudad más pobre con más pobres de la Argentina, que es Concordia, ¿no? Donde se vive realmente una situación dramática. 40 años gobernada por los mismos Concordia, las mismas familias, los mismos personajes, 40 largos años. Por eso yo te decía al principio, creo que el cambio es inexorable. La gente está harta, cansada de ver siempre a los mismos ocupando todos los lugares del poder. Han colonizado el Estado, han puesto a sus familiares, a sus amigos,
Han transformado hospitales, escuelas en unidades básicas. Eso es lo que han hecho en todos estos años. A ver, déjame que te haga una pregunta sobre eso. ¿El cambio cuál va a ser? ¿El de Juntos por el Cambio o Milei, que fascinó con la dolarización? Yo creo que la Argentina necesita y va a tener un cambio serio, confiable, sostenible en el tiempo. Lo que necesitamos en la Argentina son muchos años, décadas, te diría, de un mismo rumbo, un rumbo vinculado básicamente con el sentido común. Básicamente con el sentido común. No tener inflación tiene que ver con el sentido común, es decir, hacer todo lo que haya que hacer para no tener inflación tiene que ver con el sentido común. ¿Y la dolarización es una salida? Pero la dolarización es plantear una magia para resolver un problema muy complejo. La Argentina necesita una moneda. Eso es así, digamos. Sin moneda no hay crédito, sin crédito no va a haber desarrollo. Pero para tener una moneda, sea hasta un nuevo peso nacional o el dólar, vos tenés que hacer las mismas cosas. Digo, no es que la dolarización te va a corregir los problemas por magia, por una cuestión mágica de un día para el otro. Vos para poder dolarizar o para tener una moneda nacional en serio, tenés que hacer un montón de cosas que me parece que cuando las hagas y llegue el momento de definir qué moneda querés, no va a ser lo más importante esa decisión. Lo más importante es tomar la decisión de hacer las cosas que la Argentina viene postergando desde hace tanto tiempo, que se requieren para tener una moneda, para tener crédito, para que haya poder de ahorro entre los argentinos. Eso es lo importante. El otro es un título, ¿no? Evidentemente prende porque la Argentina... Bueno, porque la gente está desesperada. En ese contexto, lo del bimonetarismo que propone Melconian fundamentalmente, ¿te parece una solución razonable? Sí, pero no es una solución el bimonetarismo, de nuevo, es sentido común. Hoy es llevar a lo formal lo que es de los hechos. Exactamente, y hay que dejar que cohabiten las dos monedas. Pero ahí no está la solución, eso es parte de lo que tenés que hacer. La solución, insisto, la madre de los problemas económicos en la Argentina es un Estado que siempre gasta más de lo que tiene, incluso aún con la presión impositiva más alta de la historia que tiene la Argentina hoy, porque este gobierno además creó y aumentó más de 20 impuestos nuevos en la Argentina. A pesar de que ahora, 20 días antes de las elecciones, se decidieron a bajar algunos, son una máquina de aumentar la presión impositiva, es decir, son una máquina de pisarle la cabeza a los que quieren producir, a los que quieren generar empleo. Eso es lo que es el kirchnerismo, eso es lo que es este gobierno. ¿Esa es la imagen que vos tenés de la administración Massa? Claro, porque yo lo veía anoche en el debate, Massa hablaba como si fuera... Como si fuera de otro gobierno. Otro gobierno. De hecho lo dijo, ¿no? Dijo, cuando tenga mi gobierno, no este. Pero ¿este gobierno de quién es? Porque del presidente no es el presidente electo, digamos, en el 2019. No apareció más. Todo el poder lo tiene el actual ministro de Economía, pero sin embargo tampoco dice que este es su gobierno. ¿De quién es este gobierno? Esa es la lógica permanente del kirchnerismo. Llega la elección y se desentienden de todo, no tienen nada que ver, nunca se hacen cargo de los problemas. Esta gestión del actual ministro de Economía agarró el dólar a 250, creo, hoy está en más de 800. Generaron más de 2 millones de pobres nuevos este último año. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién es el responsable de eso? Nadie, supuestamente, por lo menos por lo que vimos en el debate. Hablando del debate, ¿lo viste? Veo que lo viste. ¿Qué te pareció? Bueno, primero me parece saludable. Digo, yo como ministro del Interior promoví la obligatoriedad del debate presidencial, es decir, fijar las reglas, porque si no, a lo largo de la historia, bueno, siempre hay una excusa, quién lo organiza, cómo es la organización. Y nosotros decidimos plantearlo eso en una ley, como hay otros países, y por suerte esa ley ese proyecto pudo convertirse en ley. Así que me parece muy importante. No sabía que el debate obligatorio, que sé que es obligatorio, era una iniciativa de tu gestión. De nuestro gobierno. Y me parece que es saludable. Y el hecho de que haya, qué sé yo, creo que 40 puntos de rating, me parece además sano. Cerca de 50. Bueno, son muchos millones de argentinos que están interiorizándose en el futuro, lo que se juega el 22 de octubre. Sí, es muy importante en la Argentina. Eso me extrañó, porque yo por un lado veo una política, una sociedad alejándose de la política, harta de la política, pero por otro lado, cuando acá en TN se hizo el debate de los vicepresidentes, también tuvo un gran rating. Y ayer, con los debates de los presidentes, también un gran rating. No creo que sea una contradicción. La gente está harta de la política y harto de los políticos porque en los últimos 40 años de democracia no hay una sola variable económico-social que haya mejorado, ni una sola. Y porque ve las cosas de Insaurralde y obviamente en medio de esta pobreza extrema en la que vive la Argentina,
esto genera aún más irritación. Pero yo no veo a los argentinos lejos del interés en lo que va a venir. Todo lo contrario. Yo en Entre Ríos, que estoy todo el día en la calle, todo el día hablando con vecinos, comerciantes, pymes, lo que veo es una sociedad muy triste, muy afligida, con enorme incertidumbre respecto al futuro, pero también con mucha ganas de cambiar y de querer apostar y de querer creer en alguien. La sociedad necesita volver a creer en alguien. Por eso los políticos no tienen derecho, no tenemos derecho a mentir. Porque la sociedad necesita imperiosamente creer en alguien. Mirarle a los ojos a un político y creerle. Eso es lo que está necesitando la Argentina. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Cómo imaginás, a quiénes imaginás en el balotaje? Si hay balotaje, obviamente. Yo creo que va a haber balotaje porque obviamente después de las PASO demostraron que había 3 fuerzas muy parejas, creo que se llevaron 2 puntos entre las 3. No creo que eso haya cambiado mucho en estas semanas. Yo creo que Patricia va a estar en el balotaje. Confío en eso. Yo creo que la Argentina no puede perderse esta oportunidad. Y yo lo veo también en Entre Ríos. Nosotros tenemos una tremenda oportunidad en Entre Ríos después de largos 20 años. La oportunidad de tener una provincia moderna, pujante, que apueste por la producción, por el empleo de calidad en el sector privado. Y no la vamos a dejar pasar esa oportunidad. Y en el caso nacional lo mismo. Nosotros tenemos experiencia. Patricia tiene experiencia, tiene enormes virtudes que yo compartí en el gabinete con ella durante 4 años. Y hemos aprendido de nuestro paso por el gobierno. Y yo estoy seguro que Patricia sabe lo que no hay que volver a hacer y sabe lo que sí tenemos que tomar bueno de esa etapa del gobierno de Cambiemos y volverla a poner sobre la mesa. Pero sobre todo, lo más importante es que, y yo te lo digo como exministro del Interior de ese gobierno, esta vez tenemos el volumen político como para llevar adelante las medidas que hacen falta. Gobernaciones, diputados y senadores que Macri tuvo el gobierno más débil del último siglo en la Argentina. Teníamos 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 5 gobernadores sobre 24, pocos intendentes. Fue muy difícil. Al final de la historia, ya haber llegado y haber sido el primer gobierno no peronista en cumplir el mandato, yo creo que fue un logro y que en algún momento se va a reconocer. Pero ahora no, ahora tenemos la oportunidad enorme de tener mayoría en la Cámara de Diputados, de ser la primer minoría en el Senado, de tener, no sé, 11 gobernadores, muchos intendentes. Ahora sí tenemos la oportunidad de llevar adelante de manera seria, sostenible, en el tiempo, equilibrada, los cambios y las reformas que necesita la Argentina. Yo creo que no vamos a dejar pasar esa oportunidad. No deberíamos dejar pasar esa oportunidad. Muchas gracias, Rogelio. Gracias. Después de una breve pausa, Eduardo Fidanza, y con él vamos a analizar el debate de anoche y bueno, y todo lo que pasó también en la semana, en el fin de semana que hoy vivimos.